Hola muchachos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea que sea cuando estén viendo este video. Espero que estén muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Y pues bienvenidos a la sesión número 13, si no me equivoco. Nuestra sesión ya más enfocada a los géneros, bueno, no más, sino totalmente enfocada a los géneros literarios, a los géneros poéticos y narrativos. Nada más vamos a ver dos por cuestiones de tiempo y por cuestiones de metodología también. Espero que estén muy bien en sus casas, que se estén cuidando mucho, que no estén saliendo o que salgan solamente lo más esencial para que ya podamos detener la propagación del virus más que por otra cosa. Y pues nada, también decirles, bueno, saludarlos más que otra cosa y recordarles que pues ya son las últimas semanas, que hay que echarle pues, un poquito más de galleta ya en esta parte final de nuestro curso. Y bueno, me hubiera gustado estar en persona en esta clase porque particularmente es uno de los temas que más disfruto yo, es de los que más me gustan, y me hubiera gustado poder compartirlo más en el aula, pero pues, tenemos que adecuarnos a las situaciones y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y espero que les sea de su agrado y que de aquí salga alguna curiosidad, alguna a lo mejor posible lectura, no sé, algo que se les quede en ustedes que los motive a la lectura. En nuestra sesión de hoy va a ser los géneros literarios y yo lo dividí en dos, por cuestiones igual de metodología de trabajo. Siento que es mucho más sencillo trabajar de esta manera que si hubiéramos visto por época, combinado. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un recorrido sociohistórico y cultural desde aproximadamente los griegos. Nosotros nos vamos a situar ahí como punto de partida. No es lo principal, ya existían manifestaciones poéticas anteriores con otras culturas ya mucho más antiguas, como los asirios, los babilónicos, los mesopotámicos también. Ya tenían cierto tipo de manifestaciones poéticas, pero por cuestiones prácticas y por cuestiones del enfoque que tiene la educación en este lado del mundo, pues nosotros nos centramos como origen de la cultura occidental a los griegos y los latinos, Grecia y Roma respectivamente, y ahí va a comenzar nuestro camino. Vamos a ver nada más una ligerísima parte de todo lo que es la literatura universal y solamente nos vamos a centrar en esta clase en los géneros poéticos. ¿Por qué nada más nos vamos a centrar en algunas de las partes sustanciales de la literatura? Pues porque simple y sencillamente no tendríamos y no podríamos darnos abasto para a lo mejor completar o estudiar más a profundidad, con más detalle, a todo lo que habría que leer o lo que tendríamos que leer, de manera, por alguna forma llamarlo canónica, pero pues vamos a intentar hacer un breve recorrido y pues que les sea de ayuda y de su agrado más que otra cosa. Entonces, así a grosso modo, para comenzar, vamos a ver a los líricos griegos, a la poesía griega de inicios de la cultura occidental. También vamos a ver después a la poesía que se hacía en la Edad Media, la que se hacía en los siglos de oro españoles, la poesía del Renacimiento. Después vamos a saltar el periodo de más o menos del 16 al 18, eso nos lo vamos a saltar por cuestiones de practicidad, y nos vamos a ir al romanticismo, después vamos a pasar a las vanguardias y finalmente vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que es la poesía moderna o cómo se está haciendo la poesía en los años posteriores. Y más que nada es eso, como les repito, en esta sesión nos vamos a centrar únicamente en los géneros poéticos. En la siguiente sesión ya veremos los géneros narrativos. Y pues nada, vamos a comenzar a checarlo nuestro programa para esta semana. Como ya les había mencionado, la primera parada en donde nos situamos es en Grecia, en la antigua Grecia, en donde nos vamos a encontrar con algo que se les llamó los 9 poetas líricos griegos. ¿Quiénes son estos señores? Bueno, pues son un conjunto de poetas precisamente que se que son como los más conocidos de la época clásica griega,
porque en la antigua Grecia no estaba muy acostumbrada las personas a firmar las creaciones que ellos hacían, sino que simplemente las realizaban, este, las enunciaban, las cantaban, eran transmitidas muchas veces entre ellos. Una persona se acercaba en las plazas y empezaba a declamar la poesía que se estaba haciendo en esos momentos, y esa era la manera más tradicional de transmitir la cultura poética. Pero antes, lo siento, me adelanté un poquito. Vamos a comenzar por definir qué es el género poético. El género poético es algo muy difícil de encasillar en una sola palabra, en un solo término, en una sola corriente, en una sola línea de ideas. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo. Va cambiando, va mutando, dependiendo de la época en la cual se enuncie, dependiendo de las generaciones a las que pertenezca, dependiendo también de la cultura en donde se está diciendo las cosas. Entonces, definir el género poético es prácticamente imposible, porque dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos, es que vamos a saber o vamos a definir qué es lo poético y qué no es lo poético. Es algo muy subjetivo, entonces por eso no podemos decir, bueno, la poesía tiene que ser, o lo poético en general, tiene que ser esto, esto y esto, y no puede ser esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque también va a obedecer, como vamos a ver a lo largo de nuestras diapositivas y de todo el video, que va a cambiar según la época a la que pertenece. A lo mejor para los griegos va a ser una cosa, para los latinos va a ser otra, para los alemanes en el Renacimiento va a ser otra, para los italianos en el Renacimiento va a ser otra, para los españoles de final de la Edad Media una cosa muy distinta, y así va a ir cambiando y evolucionando conforme sea el paso de los años, del tiempo. Y pues si nosotros tuviéramos que definirlo por cuestiones meramente didácticas, por llamarlos de alguna manera, vamos a definir al género poético como aquel que a través del uso de las figuras retóricas, el uso de figuras literarias también, un embellecimiento del lenguaje, una preocupación ¿cómo se le puede llamar? Por adornar el lenguaje para hacerlo estéticamente más atractivo. Eso es lo que va a hacer el género poético, tratar de conmover al lector, tratar de moverle por ahí los sentimientos que traiga en las tripas, y hacerlo sentir lo que sea. Eso es la razón principal de ser de la poesía. La poesía existe por sí misma, y pues no podemos definirla ni encasillarla en algo como muy cuadrado, porque sería coartarle precisamente las mismas características que tiene la poesía. Entonces, si nosotros lo que vamos a hacer es más o menos intentar definirla, vamos a decir que es una preocupación por el lenguaje, un embellecimiento del lenguaje, el uso de la retórica y de las figuras literarias para embellecer este lenguaje y así causar un efecto estético. Eso va a ser con lo principal que nos tenemos que quedar al respecto de qué son los géneros poéticos. Ahora sí, ya aclarado ese punto y ya podemos seguir avanzando, nada más que yo me había adelantado por ahí un poquillo. Nos quedamos con los líricos griegos. Los líricos griegos eran este grupo de poetas, que son 9, que se dedicaban principalmente a cantarle a la naturaleza, a cantar a las relaciones entre humanos, que generalmente pastores, a los héroes olímpicos también. De hecho, Píndaro es el poeta olímpico por excelencia, que se dedicaba a hacer odas, que se dedicaba a hacer himnos, a componer poesías de, de los Juegos Olímpicos, cuando se realizaban en la antigua Grecia. Y pues más que nada la poesía griega es una poesía muy de la naturaleza, es una poesía que siempre está apelando por los aspectos del contexto físico, de la geografía que se tenía en ese momento, a las alusiones al mar, las alusiones a las islas, a las aves, a la naturaleza, a los árboles, a todo esto va a ser uno de los ejes principales de la poesía griega. De hecho, se tiene como en el entendido de que la poesía griega es la cumbre máxima que se ha alcanzado del arte poético en la historia de la humanidad, eh, precisamente por este tipo de cuestionamientos, por ponerse en sincronía con el entorno, con la naturaleza, con todo lo que rodeaba al hombre o al yo lírico en ese momento, que no eran únicamente hombres, sino una de las poetas principales que tenemos en este grupo de los líricos griegos
es precisamente Safo de Lesbos, una de las primeras poetas en la historia de la humanidad, que cantaba también las relaciones humanas. También tiene un poquito esto de la cuestión del erotismo, también viene desde acá, desde nuestros queridos amigos los griegos. Entonces, eso es una de las partes más importantes. En la presentación ustedes pueden ver dos ejemplos. Si a alguien le interesa por ahí, hay muchísimo en internet. Nada más pónganle poemas líricos griegos y habrá un sinfín de cosas. Y ustedes podrán darse cuenta precisamente de esto, de cuáles son sus temáticas, pues la naturaleza. ¿Cuáles son sus temáticas? El erotismo. ¿Cuáles son sus temáticas? La relación entre los seres humanos. Es una poesía muy, por así decirlo, sencilla, porque a lo mejor en ese momento no tenía muchas figuras literarias, sino que hacía más referencia a los hechos culturales griegos de aquellos tiempos, a lo mejor a la mitología, algún tipo de guerra que haya sucedido en ese momento, a sus antepasados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como lo principal que tenemos que conocer de la poesía griega, así rapidísimo, así muy, muy, muy por sobre encima, sin adentrarnos mucho. Es una de las principales características de la poesía de estos tiempos. Después nos vamos a aventar muchos siglos después y nos vamos a ir hasta la Edad Media. Ya en la Edad Media vamos a encontrarnos con, pues con una época un poquito difícil porque, pues como recordaremos, durante 1000 años se tuvo una censura muy fuerte por parte de la Iglesia Católica, no había tanta libertad de expresión y de igual manera las personas pues no sabían leer, no sabían escribir y pues no les interesaba mucho andar en esas cosas de las poesías. Pero esto es un poquito, ahí entre comillas, un poquillo falso, vamos a ver más adelante por qué. Punto es que muy pocas personas tenían acceso ¿cómo se llama? A los géneros poéticos, pues, a la lectura o a la escucha también de la poesía. Entonces lo que se empezó a hacer fue una poesía muy religiosa. ¿Por qué? Porque los religiosos, los clérigos, los que estaban en los conventos, los nobles, ellos sí tenían acceso y sí tenían el conocimiento para, para poder entender la poesía como tal, ¿no? Entonces también vamos a ver una cuestión muy importante, es la cuestión del lenguaje, porque si nosotros vemos los ejemplos que tenemos aquí en nuestra presentación, bueno, en su presentación, nos podremos dar cuenta que el lenguaje que se utilizaba es como una mezcla ahí muy extraña de un español sí muy arcaico, pero todavía muy, muy emparentado con el latín que fue una de las principales fue la principal lengua que dio origen al español. Entonces, si ustedes checan el ejemplo ahí, o se leen los poemitas de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, o los libros que hacía el arcipreste de Ita, ustedes se van a dar cuenta del tipo de español que se utilizaba. De hecho, en muchas ocasiones, si no estamos acostumbrados a leer este tipo de términos, se nos hacen rarísimos y ni siquiera podemos comprender de qué se está hablando. Por eso quise poner ese ejemplo del verso de Gonzalo de Berceo, porque podemos ver muy bien cómo sí se alcanza a ver esta cuestión de la tendencia hacia lo religioso, pero al mismo tiempo vemos la complejidad del lenguaje con el que se está escribiendo. ¿Por qué? Porque no era un español ni siquiera como el del Quijote, que ya es un poquito más cercano hacia nosotros, sino que era un español realmente muy, pues muy primitivo, si se podría decir, por las combinaciones de palabras, por las letras que se utilizaban, porque a lo mejor palabras que ahorita conocemos muy concretamente eran totalmente distintas en un inicio, etcétera, etcétera, etcétera. Se dice que de la Edad Media fue una época muy oscura, pero vamos a ver si es cierto o es falso en la siguiente parte del video. Espérenme ahí poquito.